Hola profesora, mi nombre es Sergio Maripán, soy estudiante de primer año de psicología y a continuación le voy a presentar mi mapa conceptual y el desarrollo de ideas y conceptos que yo aprendí en su cátedra. Bueno, este mapa conceptual se titula Comunicación Social y quise dividirlo en tres áreas, que son las áreas de aprendizaje en las que se centró la cátedra. La primera de ellas es los orígenes y desarrollos de la comunicación, la segunda es críticas de la sociedad de masas y la tercera el surgimiento de Internet. En los orígenes y desarrollo de la comunicación me gustaría primero partir por dar un análisis de lo que es la comunicación a partir de lo aprendido teóricamente en la cátedra, pero también lo que yo entendí. Primero, de lo que rescato de la cátedra, la definía como una actividad permanente y característica de la especie humana, con la cual si no lo hubiésemos tenido, no hubiésemos evolucionado como cultura social, ni haber tenido el desarrollo tecnológico que tuvimos. En cuanto a mí, considero que la comunicación es un proceso que no es netamente humano, se da a diferentes niveles, solamente que nosotros podemos estudiarlo a través del nuestro porque es el que vivimos en primera persona y que es el principal constructor de la realidad. Yo creo en esa realidad, en el lenguaje como la estructura de la realidad, que el lenguaje estructura nuestra realidad y la crea. Avanzando, conocimos también los campos semióticos de la comunicación, que eran muchos, pero me gustaría señalar solamente tres, que era la comunicación táctil, que era la que usábamos a través del sentido del tacto cuando nos tocábamos, nos acariciábamos, o de manera agresiva con un golpe, en fin. La paralingüística, que tenía que ver con los tonos de voz, las risas, y una que me pareció muy interesante, que eran los códigos culturales. Me parece interesante porque en el fondo los códigos culturales se traducen como un segundo lenguaje. No solo a través del lenguaje oral nos comunicamos y no entendemos o entendemos códigos, sino que también a través de la cultura. Por ejemplo, la reverencia, por ejemplo, quizá en Occidente no tiene el mismo significado que en Oriente. En fin, siguiendo con la línea de mi mapa conceptual, me gustaría hablar de los niveles de estudio de la comunicación. Ya son cuatro. Primero de ellos es el nivel interpersonal, que es el que se genera entre dos o más personas. El nivel grupal es el que se limita a grupos de personas reducidos. El corporativo, que me parece interesante porque lo vivo a diario, que es el que se genera a nivel de instituciones, me parece interesante porque uno desarrolla una forma de comunicarse a nivel institucional que es diferente a la que uno utiliza habitualmente. Esto con la finalidad de no, yo creo, de hacer de a través de la comunicación, generar que la producción sea más efectiva. Y por último, la social o medial, que es la que propia de este curso, que es la comunicación que se lleva a cabo a través de grandes grupos de masas. A propósito de eso, también vimos el tema de la psicología de masas. Nombraba varios autores, pero yo me quedo con Freud, que a partir de su texto La psicología de masas y análisis del yo, bueno, ese es uno de ellos. Hay otros también extrapolaba más bien la teoría psicoanalítica del apego a la teoría de masas, en cómo las personas teníamos una especie de padre castigador que era el poder económico, y que a través de la comunicación ejercía poder, de la misma forma en que un padre castrador lo hace con el niño en su primera etapa del desarrollo. Avanzando con mi mapa conceptual, me gustaría hablar sobre la crítica de la sociedad de masas. ¿Ya? En esta crítica surgieron algunas escuelas que hablaban de esto. La primera de ellas era la escuela de Frankfurt, que es una escuela alemana que adhiere al marxismo abiertamente y cuestionaba el funcionalismo que existía en la manipulación de los medios de comunicación de masa. Se articulaba a través de tres disciplinas propias de las ciencias sociales, que eran la sociología, el psicoanálisis y la economía. Era una teoría crítica interdisciplinar. En segundo lugar tenemos la crítica existencialista a la sociedad de masa, que postula que el ser humano nace libre en su capacidad de elegir y en su capacidad de informarse.
Posteriormente tenemos la crítica de la manipulación mediática en el cine, que, que critica la forma en cómo el cine y los medios de comunicación de entretención desarrollan manipulación. Eh, el material de estudio rescataba dos películas, que era Ciudadano Kane y Network, en cómo se producía este fenómeno. Y por último, la teoría del cultivo y de la agenda setting, que refleja, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación, particularmente la televisión, generan un impacto violento en su audiencia a través de material audiovisual explícito. Por último, eh, vimos el surgimiento de Internet como fenómeno comunicativo que vino a cambiar la historia del mundo, parece, pero eso ya lo comentaré al final de mi exposición. Durante esta unidad de aprendizaje conocimos algunos conceptos, algunos yo ya los conocía vagamente, otros no sabía. El primero de ellos es el concepto de aldea global, que dice que gracias al surgimiento de los medios de comunicación como la televisión, la radio, en fin, pero particularmente Internet, el mundo se ha transformado en una especie de aldea global donde todos compartimos una especie de cultura general, donde todos manejamos ciertos códigos que son universales. Posteriormente conocimos el concepto de información vertical versus comunicación transversal. Esto me pareció súper interesante. Se trata de que a lo largo de la historia de la humanidad, tanto el mundo clásico, el medioevo, la edad moderna, el renacimiento, siempre la comunicación había sido vertical, vale decir, eran los grandes grupos de poder, emanaban información de manera vertical hacia los grupos oprimidos, nosotros, sin poder existir un feedback. Si bien hubo etapas de la historia como con la invención de la imprenta, donde esto se mejoró un poco, nunca fue del todo así. No obstante, a partir del surgimiento de Internet y particularmente de las redes sociales, con los movimientos sociales que se empezaron a partir del 2011, las redes sociales han jugado un rol importante en transversalizar los procesos de comunicación. Actualmente nosotros podemos ver a una persona común y corriente enviando mensajes a una persona poderosa, a un político, y devolviéndole el mensaje. A eso se refiere. También aprendimos el concepto de nuevas formas de comunicación interactiva, y se refiere en particular a la autocomunicación de masas. Se refiere a que ya no solamente, como decía en el punto anterior, estamos informados, comunicándonos con los poderosos, sino que también entre nosotros mismos. Nunca en la historia las personas habían estado tan comunicadas entre sí mismas. Por ejemplo, ahora podemos ver que existen personas que generan contenidos en Internet, particularmente en YouTube, y reciben un feedback directo de sus pares. Por ejemplo, adolescentes que son youtubers o artistas que se comunican entre ellos, en fin. Eso yo lo sé en primera persona porque consumo mucho youtuber de arte, por ejemplo, está lleno de eso. Y de todo, de lo que uno quiera, en verdad. Y por último, que ya no solo lo menciono, el fenómeno de las redes sociales, que lo menciono porque ya hice alusión a él en los otros 3 puntos. A modo de conclusión, profesora, le comento algo un poco anecdótico. Yo estuve a punto cuando me decidí volver a estudiar, estaba entre psicología o periodismo. Y con esta asignatura me lo cuestioné harto, pero finalmente pude darme cuenta que en verdad no son dos áreas del conocimiento tan excluyentes a partir de esta asignatura. Considero lo que aprendí a nivel global en la asignatura es que los procesos terapéuticos son imposibles de llevar a cabo si no existe un proceso comunicativo que sea efectivo. Y a la vez también me parece que esta asignatura se viene a dar en un contexto histórico, social chileno súper interesante. Así que fue muy interesante como analizarlo con esa perspectiva. Así que muchas gracias, profesora, que tenga un excelente 2020.